El nacimiento de un héroe hace mucho tiempo. En una tierra distante, el pueblo de Israel estaba atravesando grandes dificultades. Vivían bajo el dominio de los filisteos, un pueblo que los oprimía y les hacía la vida llena de miedo y sufrimiento. Sin embargo, en medio de este dolor y esclavitud, Dios tenía un plan especial que cambiaría la historia de Israel para siempre. Él enviaría a un héroe, alguien con una fuerza sobrenatural que lucharía por la justicia y la libertad. Este héroe se llamaría Sansón. La historia de Sansón comienza no con él, sino con sus padres. Manoá y su esposa vivían en un pequeño pueblo en la región de Dan, al norte de Israel. Eran personas muy respetables, temerosas de Dios y dedicadas al servicio del Señor. Pero había una gran tristeza en sus vidas. La esposa de Manoá no podía tener hijos. Aunque deseaban tener un hijo, Dios aún no había bendecido su hogar con la alegría de la paternidad. A pesar de esto, la pareja nunca perdió la fe. Oraban constantemente, pidiendo a Dios que les concediera el regalo más precioso de todos, a un hijo. Y Dios, que conoce los corazones de todos, escuchó sus oraciones. Una noche, mientras la esposa de Manoá oraba sola en el campo, de repente apareció ante ella una figura deslumbrante. Era un ángel del Señor, con una luz tan brillante que casi no podía mirarlo. El ángel le dijo: vas a concebir y dar a luz un hijo. Debes llamarlo Sansón. Él será dedicado a Dios desde el vientre y será un nazareo, alguien apartado para servir al Señor. Él comenzará a liberar a Israel de las manos de los filisteos. El ángel explicó que, debido a que Sansón sería un nazareo, no debía beber vino ni comer nada impuro. Tampoco debía cortarse el cabello, porque su fuerza vendría de su compromiso con Dios y de su obediencia a este voto. Este niño sería extraordinario, alguien con un propósito divino, mucho mayor que cualquier otro niño. Cuando la esposa de Manoá escuchó las palabras del ángel, se llenó de asombro y alegría, pero también de un poco de miedo. ¿Cómo podría ser cierto? Corrió a contarle a su esposo, y Manoá, lleno de fe, oró a Dios pidiendo que el ángel regresara para dar más instrucciones sobre cómo criar al hijo que venía. En su misericordia, Dios atendió la solicitud de Manoá y envió nuevamente al ángel para hablar con él a Manoá. Con la mente abierta y el corazón lleno de fe, le hizo varias preguntas al ángel. Quería saber cómo debía cuidar al hijo que estaba por venir y cómo asegurarse de que cumplirían todo lo que Dios deseaba. El ángel respondió pacientemente todas las preguntas de Manoá, detallando cómo sería la vida de Sansón. Él debería crecer sin beber vino, ni comer alimentos impuros, y jamás cortarse el cabello. Su fuerza vendría de su total dedicación a Dios y de su obediencia a las leyes que le habían sido dadas. El ángel luego desapareció, y Manoá estuvo aún más convencido de que Dios estaba preparando algo increíble para la vida de su hijo. Pasaron los meses y la esposa de Manoá pronto quedó embarazada. La felicidad llenó el hogar de la pareja y se prepararon para el nacimiento de su hijo con mucho amor y esperanza. El niño, llamado Sansón,
Nació con una fuerza extraordinaria. Sin embargo, sus padres sabían que la verdadera fuerza de Sansón no provenía de sus músculos, sino de su relación con Dios. A medida que crecía, Sansón comenzó a mostrar señales de que realmente había sido elegido por Dios. Poco a poco se destacó entre los demás niños del pueblo por su enorme fuerza. A tan solo unos años de edad, ya podía levantar piedras pesadas e incluso derrotar animales salvajes con sus propias manos. Pero lo que más sorprendía a todos era su humildad y el respeto que mostraba por Dios, aunque era fuerte. Sansón sabía que su verdadera fuerza provenía de Dios y siempre trataba de hacer su voluntad. Manoah y su esposa educaron a Sansón con mucho amor y cuidado, siempre guiándolo según las instrucciones que el ángel había dado. Sansón creció escuchando las historias de los antiguos héroes de Israel, aquellos que habían servido a Dios con valentía y dedicación. Sabía que Dios tenía un plan especial para él y que él desempeñaría un papel clave en la historia de Israel. Pero lo que aún no sabía era cómo se revelaría ese plan y qué desafíos tendría que enfrentar para cumplirlo. Cada día que pasaba, Sansón se volvía más fuerte. Su fuerza no solo era física, también tenía una fuerza interior que lo hacía aún más notable. Sabía que su misión era liberar a Israel de los filisteos. Pero, ¿cómo lo lograría? Sentía que algo grandioso estaba por venir. Pero también sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos. Además de su fuerza física, Sansón poseía un coraje único. No temía luchar contra cualquier enemigo que amenazara a su pueblo. Pero, incluso con su fuerza sobrenatural, también tenía sus debilidades. Era humano, y como cualquier ser humano, podría ser tentado y apartarse del camino de Dios. Pero, en el fondo, siempre sabía que si se mantenía fiel a Dios, su fuerza nunca le fallaría. Sansón se estaba preparando para un gran desafío. Aún no lo sabía, pero Dios estaba a punto de usarlo de maneras extraordinarias para liberar a Israel de la opresión filistea. El primer paso de su viaje heroico estaba a punto de comenzar, y Sansón, con fe y valentía, estaba listo para dar el primer paso hacia su destino. Así comenzó el increíble viaje de Sansón. Él sería más que un hombre fuerte, sería un instrumento de Dios, elegido para liberar al pueblo de Israel y traer justicia y libertad a la nación. Pero el viaje de Sansón no sería fácil. Tendría que enfrentar muchos desafíos, enemigos y tentaciones antes de cumplir su misión. Y así comenzó la historia de Sansón, el hombre de fuerza inigualable, pero sobre todo, un hombre de fe. Su viaje apenas comenzaba. El llamado de Sansón, el tiempo pasó y Sansón fue creciendo, convirtiéndose en un joven fuerte, valiente y totalmente dedicado a Dios. A sus padres seguían guiándolo, recordándole constantemente las promesas hechas por Dios y la gran misión que tenía que cumplir. Pero, al igual que muchos héroes, Sansón aún no sabía exactamente cómo se usaría su fuerza para llevar a cabo el plan de Dios.
El pueblo de Israel seguía bajo la opresión de los filisteos, y Sansón sentía que algo grande estaba por suceder. Sentía la necesidad de actuar, pero no sabía por dónde empezar. Una tarde, mientras caminaba por los campos, Sansón tuvo una experiencia que cambiaría el rumbo de su vida. Se encontró con un león feroz que se acercaba con furia, listo para atacar a cualquier ser humano que se cruzara en su camino. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Dios, en su infinita sabiduría, despertó en Sansón una fuerza que nunca antes había experimentado. Sin dudarlo, se lanzó contra el león con una valentía inmensa. Usando sus propias manos, luchó contra la bestia con fuerza sobrenatural y, en un acto de puro coraje, derrotó al león. Sansón, aún respirando con dificultad y asombrado por su propia fuerza, miró al león muerto. Sintió algo dentro de él. Dios le estaba dando una señal clara de que estaba destinado a luchar contra los enemigos de Israel. Sansón ahora sabía que su fuerza no solo provenía de sus músculos, sino de su relación con Dios. El león muerto simbolizaba a los filisteos que tanto temía el pueblo de Israel, y esa victoria personal fue el primer paso de la gran misión que tenía por delante. Mientras Sansón caminaba de regreso a su casa, se encontró con algo aún más sorprendente dentro del cadáver del león. Una colmena de abejas se había formado y la miel que producían era dulce y abundante. Sansón, curioso, tomó algo de la miel y la comió, sin darse cuenta de que esto violaba una de las reglas que Dios le había dado a no consumir nada impuro. Sin embargo, no sintió ninguna consecuencia inmediata. A pesar de ello, este pequeño acto de desobediencia sería un reflejo de las futuras tentaciones que tendría que enfrentar. Cuando Sansón llegó a casa, les contó a sus padres lo que había sucedido. Pero, omitiendo el hecho de que había comido la miel, sabía que de alguna manera había quebrantado las instrucciones de Dios, pero no quería preocupar a sus padres. Sansón empezaba a comprender que su fuerza no era algo que pudiera controlar por sí solo. Tenía una responsabilidad mucho mayor y sus acciones tendrían consecuencias no solo para él, sino también para el pueblo de Israel. En ese tiempo, los filisteos seguían dominando a los israelitas y las tensiones entre ambos pueblos aumentaban. Los filisteos, al ver el poder de Dios en Sansón, querían destruirlo antes de que cumpliera con su destino. Sin embargo, Dios estaba preparando el terreno para que Sansón se convirtiera en un instrumento de justicia. Durante este periodo de preparación, Sansón conoció a una mujer llamada Dalila, quien sería una figura importante en su vida. Dalila era una mujer del pueblo filisteo, y su belleza y encanto cautivaron a Sansón. A pesar de su fuerza sobrenatural, Sansón era un hombre con sentimientos y deseos y se enamoró de Dalila. El amor, sin embargo, se convertiría en una trampa, ya que Dalila fue abordada por los líderes filisteos, quienes le ofrecieron una gran recompensa a cambio de una información crucial, el secreto de la fuerza de Sansón. Ellos querían saber qué era lo que hacía tan fuerte a Sansón, pues creían que si lo descubrieran, podrían derrotarlo de una vez por todas. Dalila, sabiendo la gran recompensa que recibiría, aceptó el plan de los filisteos. Se acercó a Sansón y comenzó a preguntarle sobre el secreto de su fuerza. Al principio, Sansón no reveló la verdad, pero Dalila insistió, diciéndole que solo quería saber para poder cuidarlo mejor.
para que nunca perdiera su fuerza. Ella lo convenció para que le contara el secreto, y después de varios intentos, Sansón, en un momento de debilidad, finalmente le reveló: si me cortan el cabello, perderé mi fuerza porque fui consagrado a Dios desde mi nacimiento. Dalila, con una sonrisa maliciosa, sabía que finalmente tenía la información que los filisteos querían. Inmediatamente mandó llamar a los líderes filisteos y les hizo un trato con ellos. Esa noche, mientras Sansón dormía, Dalila cortó su largo cabello, y así la fuerza de Sansón se desvaneció. Cuando Sansón despertó, se dio cuenta de que su fuerza se había ido. Intentó levantarse y luchar contra los filisteos que habían entrado en su casa, pero estaba completamente vulnerable. Los filisteos lo capturaron, lo ataron y lo llevaron como prisionero. Lo humillaron frente a ellos, le sacaron los ojos, dejándolo ciego, y lo encarcelaron en una celda oscura, donde lo obligaron a moler grano, una tarea humillante y agotadora. Mientras tanto, los filisteos celebraban su victoria, creyendo que habían derrotado al hombre de Dios. Pero Sansón no sabía que, aunque estaba físicamente cautivo, su espíritu aún estaba en las manos de Dios. Dios no se había olvidado de Sansón. Sabía que el joven héroe, incluso en su cautiverio, todavía tenía un papel fundamental que desempeñar en la liberación de Israel. Y fue en este momento de humillación y dolor cuando Sansón comenzaría a entender que su verdadera fuerza no venía de sus músculos, sino de su total dependencia de Dios. La redención de Sansón, el tiempo pasó, y la humillación de Sansón parecía no tener fin. Prisionero y ciego, fue forzado a trabajar como esclavo para los filisteos, moliendo grano en una rueda de molino, una tarea degradante y extenuante. Sus músculos, que antes eran símbolo de fuerza, ahora se habían debilitado por la prisión y el sufrimiento. Fue colocado en una celda oscura y solitaria, donde su única compañía eran los pensamientos sobre su caída y la pérdida de la fuerza que alguna vez tuvo. Él, quien había sido el héroe elegido por Dios, ahora estaba atrapado y sin esperanza. Sin embargo, durante todos esos días de sufrimiento, algo comenzó a suceder dentro de Sansón. En su prisión, solo y en dolor, comenzó a reflexionar sobre su vida, sus fallas y la distancia que había puesto entre él y Dios. La pérdida de su vista fue una metáfora de la pérdida de su dirección, y ahora en su ceguera física veía con claridad el error que había cometido al confiar en su fuerza y no en Dios durante ese tiempo de sufrimiento. Se arrepintió sinceramente de sus acciones. Sansón comenzó a orar a Dios. Sabía que, aunque había fallado en muchas áreas de su vida, aún había un propósito para él. Oró, pidiendo perdón por haber quebrantado su voto y por haber confiado en la mujer que lo traicionó. Le pidió a Dios que, si era posible, le diera una última oportunidad para cumplir con su misión. Su oración fue simple, pero sincera. Señor, dame fuerza una vez más para derrotar a los filisteos y cumplir con lo que tú me llamaste a hacer. Mientras tanto, en la ciudad de los filisteos, los gobernantes y líderes estaban celebrando la derrota de Sansón. Habían organizado una gran fiesta para alabar la captura del héroe de Israel. Para ellos, Sansón era solo una leyenda del pasado, un hombre derrotado y débil. Se reunieron en el templo de Dagón, su dios, para celebrar la victoria, y trajeron a Sansón frente a ellos para burlarse de él
Sansón, guiado por un niño que lo conducía por las calles. Fue llevado al templo lleno de filisteos. El sonido de la fiesta y las burlas era ensordecedor, y los filisteos se reían de él, llamándolo fracasado. Estaban seguros de que Sansón nunca más sería una amenaza. Sin embargo, mientras lo conducían, algo extraordinario sucedió. Sansón sintió algo en su corazón, una fuerza diferente que surgía desde dentro de él. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que Dios estaba con él nuevamente. Cuando Sansón llegó al templo, pidió al niño que lo guiara hasta las columnas principales que sostenían el gran edificio. Sansón, con la poca fuerza que le quedaba, sintió la presencia de Dios. Sabía que Dios estaba escuchando su oración y fortaleciéndolo una vez más. Sansón se posicionó entre las dos columnas principales del templo y, con la última fuerza que Dios le dio, oró diciendo: Señor, Dios mío, recuérdame y fortaléceme ahora, oh Dios, para que pueda vengarme de los filisteos por mis 2 ojos que ellos me sacaron. Con estas palabras, Sansón hizo un acto de fe. Empujó con todas sus fuerzas las 2 columnas principales del templo, y en un momento de puro coraje y fuerza divina, el edificio entero comenzó a desmoronarse. Las columnas se rompieron, y el templo de Dagón se derrumbó alrededor de él. El suelo tembló, las paredes se desplomaron y la destrucción fue absoluta. Sansón, con su fuerza restaurada por Dios, destruyó el templo, matando no solo a sí mismo, sino también a todos los filisteos que estaban dentro, incluidos los gobernantes y líderes que se habían burlado de él. En ese momento, Sansón cumplió lo que Dios había planeado para él desde su nacimiento. La victoria sobre los filisteos fue una gran hazaña, pero no fue sin un alto costo. Sansón murió en el colapso del templo, pero su muerte no fue en vano. Había restaurado el honor de Dios y liberado al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos, aunque él había fallado en muchos momentos de su vida. Al final, la historia de Sansón no fue solo sobre fuerza física o victorias en batallas, sino sobre la importancia de confiar en Dios y en su plan, incluso en las horas más oscuras. Sansón aprendió de la manera más dura que la verdadera fuerza viene de Dios y que solo a través de la obediencia y la fe podría ser verdaderamente victorioso. Cuando el cuerpo de Sansón fue encontrado, el pueblo de Israel lamentó su muerte, pero también reconoció la grandeza del sacrificio que hizo por ellos. Fue enterrado con honor en una tumba que más tarde se convertiría en un símbolo de esperanza para el pueblo de Israel. Y así terminó la historia de Sansón, el héroe de Israel, que a pesar de sus fallas y errores, fue usado por Dios para cumplir con su voluntad. Su historia es un recordatorio poderoso de que Dios puede usar hasta las situaciones más difíciles y desesperadas para realizar sus propósitos, y que la verdadera fuerza está en la dependencia total de Él. El legado de Sansón, después de la gran destrucción del templo de Dagón y la muerte de Sansón, el impacto de su última acción resonó por toda la tierra de Israel y entre los filisteos. Sansón había cumplido su misión divina de una manera única, pero su muerte
aunque trágica, fue también un gran sacrificio. La devastación de los filisteos y la liberación momentánea del pueblo de Israel marcaron un nuevo capítulo en la historia de Israel, pero también dejaron muchas preguntas y reflexiones para los israelitas. Al día siguiente de la destrucción del templo, los filisteos estaban completamente confundidos. La gran celebración que estaban realizando, con la presencia de sus líderes y guerreros, había sido interrumpida de una manera tan drástica que muchos no sabían cómo reaccionar. El templo de Dagón, su dios, había sido derrumbado, y con él muchos de los líderes y guerreros que mantenían el poder sobre Israel. El colapso del templo fue más que una derrota física, fue un golpe espiritual profundo para los filisteos, que adoraban a su Dios con toda su fuerza. Los filisteos ahora se encontraban sin rumbo y el liderazgo que antes era fuerte fue destruido de manera inesperada. El pueblo de Israel, que había vivido bajo la opresión de los filisteos por tanto tiempo, comenzó a darse cuenta de que aunque Sansón se había ido, la victoria de Dios aún estaba presente. Muchos israelitas comenzaron a reflexionar sobre la vida de Sansón. Sabrá cómo él, a pesar de todas sus fallas, había sido un instrumento poderoso en las manos de Dios. Su muerte, aunque dolorosa, fue un signo de que, incluso cuando el héroe había fallado en algunos aspectos de su vida, el plan divino siempre prevalecería. Las noticias sobre la muerte de Sansón se esparcieron rápidamente. El pueblo de Israel, que aún vivía bajo el dominio de los filisteos en muchas regiones, se reunió para lamentar su muerte. Reconocieron que Sansón, aunque no era perfecto, había sido un líder valiente y determinado. Su fuerza no provenía solo de sus músculos, sino de su relación con Dios. Aunque cometió errores, cumplió con su misión de liberar a Israel de la opresión de los filisteos. En varias ciudades, especialmente en las tierras alrededor de Dan, la gente comenzó a organizar celebraciones en honor a Sansón. Lo veían como un mártir, un hombre que había dado su vida para que la nación fuera libre de los filisteos. Las mujeres israelitas en particular cantaban canciones y realizaban danzas en su memoria, recordando su valentía y fuerza. Su sacrificio fue comparado con el de otros grandes héroes de Israel, y su historia sería contada de generación en generación. Sin embargo, los líderes de Israel sabían que, a pesar de la victoria, el trabajo de liberación aún no se había completado. La muerte de Sansón no significaba que los filisteos habían sido derrotados por completo. El pueblo de Israel seguiría enfrentando desafíos, pero ahora tenían una confianza renovada en la victoria de Dios. El ejemplo de Sansón los inspiraba a seguir luchando por la justicia y la libertad, sabiendo que, con la ayuda de Dios, podrían superar cualquier obstáculo. El legado de Sansón no fue solo en su fuerza, sino en la manera en que demostró, a lo largo de su vida, la importancia de la fe en Dios. A lo largo de su vida, Sansón cometió errores, como todos nosotros, pero también se arrepintió y buscó la ayuda de Dios cuando más la necesitaba. Su vida fue una lección poderosa de que, incluso en medio de la falla, Dios siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. Dios no abandonó a Sansón, incluso cuando él falló, y esta lección de perdón y redención quedó grabada en la historia del pueblo de Israel. La historia de Sansón también tuvo un impacto profundo en las generaciones futuras de los líderes de Israel. Muchos de los jueces que sucedieron a Sansón, como Jefté y otros, se sintieron inspirados por su valentía y determinación. Aprendieron de él
que, aunque el pueblo de Israel atravesaría tiempos difíciles, la verdadera victoria vendría de la relación con Dios y no solo de la fuerza militar o de estrategias humanas. Además, la historia de Sansón tuvo un impacto profundo en las familias israelitas. Los padres usaron su vida como ejemplo para enseñar a sus hijos sobre el coraje, la fe y las consecuencias de nuestras elecciones. Las mujeres, que a menudo estaban al margen de la sociedad en esa época, vieron en Sansón a un hombre que también había fallado en las relaciones, pero que se arrepintió y buscó la ayuda de Dios. Su viaje fue una lección de esperanza para todos, mostrando que incluso en las situaciones más difíciles y complicadas, siempre hay una oportunidad para él renacer y la transformación. Finalmente, la historia de Sansón llegó a su fin en las páginas de la Biblia, pero su influencia perduró a lo largo de las generaciones. El pueblo de Israel, que una vez más fue recordado de la importancia de obedecer a Dios, encontró fuerzas para continuar su caminar. Sansón, el hombre que había derrumbado un templo, la casa de los dioses filisteos, ahora era recordado como alguien que había derrumbado las fuerzas que oprimían a Israel, trayendo una nueva era para el pueblo de Dios a lo largo de los siglos. El nombre de Sansón se siguió contando en historias y canciones, siempre con un profundo respeto por su sacrificio y por su amor a Dios. Se convirtió en parte de la gran galería de héroes de Israel, al lado de figuras como Moisés, David y otros grandes hombres y mujeres que Dios usó para cumplir con sus propósitos. Y así, la historia de Sansón continuó siendo una lección de fe, valentía, redención y esperanza para el pueblo de Israel. Su vida y su muerte recordaron a todos que, aunque podamos fallar y apartarnos del camino, Dios siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. A veces, los mayores héroes no son aquellos que nunca fallan, sino aquellos que, a pesar de sus fracasos, se levantan y confían en Dios para completar la misión. Y así, el legado de Sansón sigue vivo, recordándonos que la verdadera fuerza viene de Dios y que, a través de la fe, incluso las mayores derrotas pueden convertirse en las victorias más gloriosas. El legado eterno de Sansón. La muerte de Sansón, aunque trágica, dejó un legado eterno que trascendió su tiempo y su generación. El pueblo de Israel, que había vivido bajo el yugo de los filisteos, comenzó a comprender la importancia de la fe y la confianza en Dios, como Sansón lo demostró en su último gran acto. Su vida estuvo marcada por momentos de gran victoria y fallos personales, pero al final fue un ejemplo del poder de la gracia divina y de la capacidad de Dios para transformar debilidades humanas en fuerza para cumplir con su propósito. Con el paso de los años, la historia de Sansón se extendió por toda la tierra de Israel, siendo contada de generación en generación. Sus hechos, sus luchas, sus victorias y hasta sus errores se convirtieron en lecciones valiosas para el pueblo. Los niños crecían escuchando de sus padres y líderes las historias de un hombre que, a pesar de ser el más fuerte entre los hombres, tuvo que luchar contra sus propias fallas y limitaciones. Pero sobre todo, fue recordado por su valentía al confiar en Dios en sus momentos de mayor debilidad. Sin embargo, la gran lección que el pueblo de Israel aprendió de Sansón no fue sobre la fuerza física, sino sobre la necesidad de depender de Dios en todo momento. Sansón
a lo largo de su vida. Aprendió que su verdadera fuerza no provenía de sus músculos ni de su habilidad para derrotar a sus enemigos, sino de su relación con Dios. Incluso después de su caída y su prisión, se le dio una última oportunidad para cumplir con su misión, porque se volvió a Dios con un corazón arrepentido y confió en su misericordia. La historia de Sansón también enseñó al pueblo de Israel la importancia de la obediencia a Dios. Sansón, a lo largo de su viaje, cometió desobediencias en varios momentos. Cedió ante la tentación de involucrarse con Dalila, ignorando los consejos y la misión que Dios le había dado. Su desobediencia lo llevó a perder su fuerza y pagó un alto precio por ello. Sin embargo, incluso en su momento más oscuro, Sansón mostró al pueblo de Israel que si nos arrepentimos sinceramente, Dios siempre está dispuesto a darnos otra oportunidad. Dios no abandonó a Sansón, incluso cuando él falló, y esta lección de perdón y redención quedó marcada en la historia del pueblo de Israel. Mientras tanto, los filisteos, que inicialmente celebraban su victoria, pronto comenzaron a darse cuenta de que Sansón, de alguna manera, todavía había cumplido su misión. Incluso en la muerte, logró derrotar a los enemigos de Israel de una manera que ningún ejército o espada podría haber hecho. Ellos entendieron que aunque habían derrotado a un hombre físicamente, nunca podrían derrotar el poder del Dios que estaba detrás de Sansón. El símbolo del Dios de Israel era más fuerte que cualquier dios o poder terrenal. La historia de Sansón también tuvo un profundo impacto en las generaciones futuras de los líderes de Israel. Muchos de los jueces que sucedieron a Sansón, como Jefté y otros, se sintieron inspirados por su valentía y determinación. Aprendieron de él que, aunque el pueblo de Israel atravesaría momentos difíciles, la verdadera victoria vendría de su relación con Dios, y no solo de la fuerza militar o de estrategias humanas. Además, la historia de Sansón tuvo un impacto profundo en las familias israelitas. Los padres usaron su vida como ejemplo para enseñar a sus hijos sobre el coraje, la fe y las consecuencias de nuestras decisiones. Las mujeres, que a menudo estaban al margen de la sociedad en esa época, vieron en Sansón a un hombre que también había fallado en las relaciones, pero que se arrepintió y buscó la ayuda de Dios. Su viaje fue una lección de esperanza para todos, mostrando que incluso en las situaciones más complicadas y difíciles, siempre hay una oportunidad para un nuevo comienzo y transformación. Finalmente, la historia de Sansón llegó a su fin en las páginas de la Biblia, pero su influencia perduró a lo largo de las generaciones. El pueblo de Israel, una vez más, recordado de la importancia de obedecer a Dios, encontró fuerzas para continuar su caminar. Sansón, el hombre que había derrumbado un templo, la casa de los dioses filisteos, ahora era recordado como alguien que había derribado las fuerzas que oprimían a Israel, trayendo una nueva era para el pueblo de Dios. A lo largo de los siglos, el nombre de Sansón fue contado en historias y canciones, siempre con un profundo respeto por su sacrificio y por su amor a Dios. Se convirtió en parte de la gran galería de héroes de Israel, al lado de figuras como Moisés, David y otros grandes hombres y mujeres que Dios usó para cumplir sus propósitos. Así, la historia de Sansón siguió siendo una lección de fe, valentía, redención y esperanza para el pueblo de Israel. Su vida y muerte recordaron a todos que, aunque podamos fallar y apartarnos, Dios siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. A veces, los mayores héroes no son aquellos que nunca fallan, sino aquellos que, a pesar de sus fracasos, se levantan
y confían en Dios para completar la misión. Y así, el legado de Sansón sigue vivo, recordándonos que la verdadera fuerza viene de Dios y que, a través de la fe, incluso las mayores derrotas pueden convertirse en las victorias más gloriosas